Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes, ¿qué están? tal? Oiga, Buenas tardes, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Allí Hola, he buenas visto el tardes. video. Este, bueno, bien. Les comenté, eh, grabé también la clase anterior. Esta es la tercera clase, entiendo que tenemos virtual. En la primera le hice dos grabaciones. Estaba relacionado con toda la parte teórica de la resolución 886 y la subí. Subí los videos hace ya unos días. Hoy procesé los videos de la clase del martes anterior y los subí al sistema, ¿no? Estas clases son un complemento de la clase anterior porque en la clase anterior habíamos visto, es decir, no en la anterior, sino en la previa a esa, ¿no? Habíamos visto el concepto de la resolución, cuál eran los el formulario que la integraba, cómo se lo interpretaba, etc. La clase siguiente, o sea, en la anterior a esta, vimos el caso práctico de una empresa que trabajaba con extintores. Entonces ahí yo le hice una serie de consideraciones respecto de la planilla, tal como estaba llenada, y posteriormente tienen dos videos grabados. En el segundo ya le hago algunas consideraciones respecto a unas falencias que tuvo la empresa, porque si bien la planilla fue bien realizada, eso se los explico en el video, por otro lado, había medidas que hacen al tema ergonómico que no habían sido contempladas. Entonces, lo que me interesaba es que ustedes vean, por un lado, cómo se llena la planilla, qué criterios, cómo se hace, digamos, el llenado de cada una de las partes de la planilla, pero posteriormente entender el sentido integral del tema. Y allí es que le hice una serie de consideraciones. Y le agregué, lo puse como un video de la clase de hoy, un video corto, que es muy sintético, de la superintendencia respecto al tema de la 886. Hay otro más largo, yo después voy a ver si vale la pena. Yo ya lo había visto, en realidad me parecía interesante. Es un poco extenso, deben ser como 35 minutos, una cosa así. Probablemente después se los agregue. Bien. Eso le quería comentar. Entiendo que ya Gemina se los informó, así que deben estar al tanto. ¿De Sí, acuerdo? profe, no, nos pasaron la info. Bien, buenísimo. Bueno, bien. Para hoy yo había pensado, vamos a ver si tengo, acá tengo un informe pericial. Hay una cuestión que está relacionada con la resolución 886, pero va más allá del tema de la 886, sino que, digamos, enfoca el tema de una situación, caso concreto, esto se trata de una pericia, de mi informe, y quiero exponérselos para que ustedes, bueno, vean un poco algo que me parece que es una síntesis, porque aproveché en el informe este, y como hay una serie de puntos que en un informe pericial es difícil de explicarlo si uno no tiene el concepto, que el juez obviamente no tiene por qué saber de ergonomía, le hice previamente una introducción muy sintética y luego hice un desarrollo de la pericia, pero me permitió eso poder hacer referencias a cuestiones importantes de ergonomía que están dentro de esa introducción teórica. Así que bueno, la idea es comentarles el tema, hablarles de qué se trató y que, bueno, ustedes vean algo, como les decía, integrado en cuanto al tema ergonomía,
Y como pasa en todas las pericias, uno encuentra puntos bien hechos y falencias. Yo hago la mención del caso, así ustedes toman nota, ¿no? O sea que esto es teórico-práctico, digamos, del tema ergonomía. Bueno, ergonomía siempre yo la di con un concepto teórico-práctico, ¿no? Y muy sobre todo práctico, porque, bueno, la materia debe encararse así, a mi juicio, ¿no? ¿Hasta acá me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien, profe. Sí, sí, Bueno, profe. Sí, perfecto. Sí, profe. bueno, entonces les cuento el tema este, después probablemente se lo suba. Yo, como ustedes pueden ver, taché los intervinientes, es decir, taché quién es la empresa demandada, qué ART ha sido demandada, qué, digamos, quién es la persona que hace el juicio, digamos. O sea, para darle un sentido general y no hacer referencia a este tema específico. Bueno, de paso le hago algún comentario básico, ¿no? Bueno, mi informe pericial empieza con ingeniero de seguridad presenta informe pericial. Ahí hago referencia a mis datos, y estos sí no los taché porque claramente no son míos, ¿no es cierto? Y hago referencia a la causa. Todas las causas tienen lo que se llama una carátula. La carátula es quién hace el juicio contra quién lo hace el juicio. A veces es genérica. Por ejemplo, Juan Pérez contra frigorífico tal, por ejemplo, y otros. Y en el otros puede estar una RT, pueden estar otra RT, puede estar codemandado también alguien más, alguna persona. Eventualmente el responsable de seguridad. Como les dije, nunca lo he visto, pero podría también ser. Bien, esa es la carátula de la causa. Bien, yo hago el informe y acá viene la explicación. Largamos esto, la idea es que, bueno, si esto queda grabado, les sirva después como referencia de estudio. Empezamos de la siguiente manera. Le había mencionado que me parecía importante, para hacer ciertas referencias en el informe pericial, hacer una breve introducción teórica. Imagínense que hacerle una introducción teórica de ergonomía a un juez es algo un poco complicado, porque no se trata de enseñarle ergonomía al juez, ¿no es cierto? Sino de darle una presentación muy simple que permita entender algunos aspectos centrales de lo que es la gestión de la ergonomía. En esa dirección hice este trabajo, así que se los empiezo. Es muy corto, así que se lo puede ir leyendo mientras lo vamos viendo. Bueno, entonces acá digo, previo a la contestación de los puntos de pericio, haré algunas consideraciones teóricas de cómo se debe realizar la prevención ante los contaminantes. Y acá hago una mención genérica a que los contaminantes pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Es un tema que ya lo vimos y ustedes ya lo saben, ¿cierto? Dentro de lo físico está el ruido, están las vibraciones, están las radiaciones ionizantes, etcétera, ¿cierto? Y en ergonomía se lo considera como un contaminante, ¿no? Y en el tema psicosocial suele estar el estrés laboral, el acoso, etcétera. Bien, en el caso que nos preocupa acá, se trata de una enfermedad producida por el contaminante ergonómico. Y acá menciono, el concepto de la prevención requiere primero la identificación de los contaminantes existentes en el lugar de trabajo. Luego se debe realizar una verificación de si el nivel de exposición se encuentra en un nivel tolerable, es decir, que está dentro del umbral al que se considera que en general un trabajador puede estar expuesto durante su jornada laboral sin que se generen enfermedades laborales. El referido control se realiza de dos maneras concurrentes. Una es la medición de la concentración del contaminante. Esto ya también lo expliqué en clase. Supongo que ustedes deben tener al menos el recuerdo de esto.
Y la otra es la medición, la otra es mediante el control del índice biológico de exposición, ¿no? Es decir, que yo puedo de estas dos maneras evaluar la condición de un contaminante para hacer prevención. A continuación describo brevemente lo mismo. Medición de la concentración del contaminante. Para ello se debe realizar una medición de la intensidad o concentración del contaminante y luego una valoración de la exposición. A esto seguramente ustedes lo están viendo en higiene. Hay dos instancias. Primero mido y después valoro. ¿Qué significa valorar? Comparar lo que medí con lo que me dicen las tablas o las normas respecto de los límites que se consideran aceptables, etc. Eso se llama valoración, la comparación del valor medido con lo que dice tabla. El resultado de esta evaluación permite determinar si el contaminante se encuentra o no dentro de los umbrales de exposición permitidos, ¿no? Recuerden que están pensados para, o estos límites permitidos está pensado para 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? Y se consideran valores tolerables para la mayoría de las personas, ¿no? Por eso yo les mencionaba que dice a las que se cree que las personas pueden estar expuestas en forma permanente sin desarrollar enfermedades. El caso de las personas más vulnerables es un caso que se debe gestionar o pensar porque no pueden quedar fuera de nuestro criterio y de nuestra gestión de control del contaminante. Si las condiciones están dentro de un nivel no tolerable, se deben adoptar las medidas de prevención en el puesto de trabajo para llevarlo a una condición de tolerable. Es decir, esto es algo básico, teórico, que ustedes ya lo tienen que saber. En el caso del contaminante ergonómico relacionado con manipulación de cargas, porque hay otro contaminante ergonómico, ¿no es cierto? En el caso este, perdón, les aclaro, se trata de una enfermera, creo que yo ya les había comentado, hubo 2 casos que yo trabajé sobre esta situación. Bueno, pero esta enfermera estuvo trabajando, ayudando a llevar ancianos en un geriátrico, y según la demanda, menciona de que los tenía que trasladar, los tenía que levantar, los tenían que sentar, los tenían que bañar, y hacían esta tarea del modo en que el anciano se les colgaba del cuello, lo dice entre comillas, a babucha, como una forma de poder sostenerse cuando están en algunas tareas como bañado, etc. Bueno, para su conocimiento, te digo que lo que dice en la demanda es contradicho por la parte demandada, y la parte demandada dice que no, que realmente sí, trasladaban ancianos, etc., pero lo hacían entre 2 personas y no hacían esas situaciones que menciona la demanda. Ahí se genera una situación de confrontación de lo que se llaman declaraciones de partes. Ninguna de las dos puede ser tomada como válida y uno lo que tiene que hacer es ver los registros de higiene y seguridad y eventualmente el juez también puede recurrir a testigos para determinar bien cómo eran las tareas, etc. Bien. Entonces, la exposición o el tema se trata de esa situación y la condición a la que estaba expuesto la persona esta eran a levantamiento de cargas, para lo cual se tiene que estar dentro de los límites de la resolución 295 del 03, que establece los límites según las cargas, es decir, la intensidad, el peso, digamos, el tiempo, frecuencia en que se realiza el levantamiento de carga, distancia de la carga al cuerpo, altura relativa al cuerpo que se realizan los levantamientos, etc. Además, la referida norma es aplicable cuando se cumplan las siguientes condiciones. Todo esto es una repetición de conceptos que ustedes ya lo tienen. Yo se lo voy a dejar porque creo que va a servir como una ayuda a memoria para que les quede realmente bien grabada esta secuencia. Hay algunas cuestiones que después menciono que no son tan conocidas quizá por ustedes. Entonces decía que además
Esto es aplicable cuando las tareas se realizan por un solo trabajador, fíjate que no está hablando de dos, sujetado con ambas manos, no va el caso cuando la persona lo hace con una mano, posturas de pie, levantamiento del objeto dentro de límites acotados en el sentido vertical, horizontal y lateral, ahí viene el plano sagital, es decir, rotación del cuerpo dentro de los 30 grados de derecha a izquierda del plano sagital, neutro, ¿no? Tareas rutinarias no eventuales. Claro que, por supuesto, si es una tarea eventual, esta condición no es aplicable, porque es aplicable para tareas que se repiten. En el caso de la enfermera, era una tarea que se repetía, no era una tarea eventual. Excluye ciertas condiciones de levantamiento de objetos, como los líquidos, y también personas o animales. Fíjate que la tabla considera las personas, los líquidos y los animales como una condición, digamos, más crítica, y por lo tanto los límites que se establecen en la resolución 295 no son aplicables y hay que reducirlos. También no se aplica cuando existen agarres deficientes, o sea que no haga falta agregar esfuerzos para evitar el resbalamiento del objeto de las manos, falta de mangos o asas, superficies resbaladizas, guantes inapropiados. Esto en el caso de las personas yo no diría que se presenta, porque la persona la puede tomar con cierta seguridad de los brazos o de alguna otra forma. Depende de qué tipo de eh, ayuda para incorporarse, levantarlo o manipularlo, se dé, ¿no? Es decir, que se consideran, vuelvo un segundo que se me pasó, a ver un segundo que se me pasó, a ver si. Es decir, que se consideran condiciones críticas para las que no son aplicables los umbrales establecidos en la resolución 295 y se deben tomar límites de cargas menores a lo que fija dicha resolución, ¿no? Cuando existe asimetría elevada, levantamiento manual por encima de 30 grados del plano sagital, levantamiento con una sola mano, postura agachada, obligada del cuerpo, como el levantamiento cuando se está sentado o arrodillado, levantamiento manual de objetos inestables, que es lo que acababa de mencionar, sujeción deficiente, etc. ¿Cierto? Finalmente menciono que los límites o umbrales permitidos por la norma no deben considerarse absolutos, porque si bien resultan aplicables para la mayoría de las personas, existen personas más vulnerables que pueden no encontrarse seguras aún dentro de esos límites. Por esta razón, resulta muy importante el seguimiento de las personas y el constatar de que éstas no presenten manifestación de afección temprana, por ejemplo, lumbalgia, etc. Este es el elemento que yo a ustedes les decía, que tiene quizás a favor ergonomía, que permite que el control de las manifestaciones de afección puedan detectarse de una manera temprana. Yo les mencionaba que no es el caso de una persona que está, por ejemplo, trabajando expuesto al sílice, por ejemplo, en las arenadoras, porque la silicosis, cuando yo lo detecto o cuando la persona tiene una manifestación de afección, es tarde porque ya el pulmón está totalmente tomado y estamos en un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces, vuelvo al punto, es una ventaja de ergonomía. Si bien tiene como contra también ergonomía, es más difícil definir claramente cuando estamos dentro de los límites de la concentración permitida. Es decir, si mediante el control de la aplicación de la 295 realmente podemos establecer una condición bien clara. Les pongo como ejemplo. Ustedes a esta altura deben haber visto higiene y seguridad, en higiene y seguridad, perdón, exposición al ruido. En el caso de la exposición al ruido, después de analizarla, habrán llegado
a lo que se llama el nivel sonoro continuo equivalente, que es un nivel de energía comparable a una diferente cantidad de ruidos en tiempo y en intensidad que puedan existir, y ese nivel equivalente, que es el nivel sonoro continuo equivalente, límite está establecido en 85. Cuando ustedes miden y están por debajo de 85, están dentro de los límites. Cuando miden y están por arriba, están fuera del límite. O sea que es más fácil lo que es la medición de la concentración de contaminantes. Más fácil que en ergonomía. Pero ahí tienen la contra. También el ruido pasa lo que les mencioné con la silicosis. Si en el ruido usted va a estar la detección de la manifestación temprana, va a estar tarde. Porque cuando la persona viene a comentar de que tiene sordera, es porque alguien le dijo, generalmente no es la persona, es el entorno, el que ve que sube la televisión a un nivel muy alto o el que va advirtiendo que se maneja con niveles de audición deficientes. No es la propia persona la que lo detecta. Y eso sucede tardíamente, cuando ya el nivel de pérdida auditiva es alto. Por eso ahí no es aplicable la manifestación de afección temprana, pero sí es aplicable en el caso de la persona expuesta al ruido, el índice biológico de concentración, no como medida de afección temprana, sino como una medición a través del examen periódico, que consiste en no detectar que la persona viene con una molestia, sino en realizar, en el caso del ruido, una audiometría, en el cual se pueden establecer generalmente en los umbrales altos de frecuencia, suelen aparecer pérdidas auditivas y que se pueden ahí detectar sí en un estado incipiente. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Sí, se No, entiende, no, pero profe. Venimos Sí, bien, profe. sí. Sí, se Bueno, entiende. Perfecto. bien. Esto es una integración de varios temas, algunos que yo ya los expliqué, pero me permite, creo que me sirve para que esto a ustedes quede grabado, la idea es subirlo después, y les sea una forma de estudio, les permita trabajarlo como herramienta de estudio, que les permita consolidar estos elementos básicos de la gestión. Índice biológico de exposición. Este control se realiza mediante los exámenes periódicos. Hay ciertas cosas que yo un poco te adelanté en lo que les venía relatando. Vamos a avanzar más rápido si lo vamos viendo, pero la idea es que les quede a ustedes bien explicado. El índice biológico de exposición se puede realizar mediante los exámenes periódicos que realiza la RT. La razón de ser este control es estar una enfermedad profesional en un estado incipiente de la misma, lo que permite realizar acciones preventivas en la persona para evitar que esta evolución. Normalmente a la persona que está con una situación de, por ejemplo, un problema ergonómico que surge con alguna condición de enfermedad o patología en el estudio repetitivo eh, que hace el RT, lo que se hace es preservar a la persona, reubicarla en el puesto luego de un tiempo, determinar si puede ir al mismo puesto, es decir, trabajar sobre la persona y sobre el puesto. ¿De acuerdo? Para que el RT realice los exámenes periódicos, el empleador debe realizarle debe informarle, perdón, a qué contaminante se cuenta expuesto. Acá hay una cuestión de responsabilidades. Es el empleador el que tiene que informar si está expuesto a un contaminante y en tal caso a qué contaminante. Existen a través de lo que se llaman códigos CESOP, códigos que permiten identificar el tipo de contaminante. Eso se hace mediante un informe que el empleador lo debe realizar anualmente, que se llama relevamiento de agentes de riesgos o RAR. Si no tiene personal expuesto, igual lo tiene que hacer y tiene que mencionar
en el informe que no existe personal después. ¿Ok? La reunión se va a terminar en 10 minutos. Luego nos volvemos a conectar. Quizás haya una demora de 10 minutos porque suele pasar eso, ¿no? Pero ténganlo presente. Bien. Ya les aclaré este tema. Diseño ergonómico de un puesto de trabajo. Bueno, perdón. Acá les está hablando del índice biológico de posición. Uno, decíamos, es el que hace la RT a través de los exámenes periódicos. Y el otro es el de la manifestación de afección temprana, que lo hace el empleador a través de su servicio de higiene y seguridad y el servicio de medicina. Lo que tienen que tener, digamos, eh, contacto, es decir, el higienista debe saber y debe ser informado por el servicio de medicina si hay un caso de una afección, por ejemplo, una tendinitis o una lumbalgia, lo mismo que también personal. Para eso el especialista en higiene y seguridad tiene que mencionarle que en el caso que exista algo, le informen, en fin, tiene que establecer esa coordinación. Bien, diseño ergonómico del puesto de trabajo. El diseño ergonómico del puesto de trabajo responde, y acá le hago algo que lo tienen ustedes en el libro, así que les sirve de paso de repaso. Según el libro Ergonomía 3, diseño del puesto de trabajo, a este diagrama de flujo. Tenemos una situación, acá está mencionada como crisis, no, la palabra no es muy feliz. Yo diría que hay una situación de aparente condición de riesgo ergonómico. Eso es lo que indicaría esta crisis. Entonces, lo que tenemos que hacer es una verificación de esa condición de ergonomía, haciendo una correlación con la documentación aplicable. Es decir, por ejemplo, yo tengo levantamiento de cargas, tengo las referencias científicas que son la resolución 295 y los conceptos de doctrina que hay en materia de cargas, etc. Hago una correlación de esas dos cosas y ese análisis que hago está dentro de este rombo, porque dentro de los diagramas de flujo, los rombos implican puntos de decisión. En el punto de decisión yo puedo salir por dos lugares. Puedo salir por la condición de que no hay para nada ninguna condición crítica, y allí voy al fin, ¿no es cierto? O puede aparecer el caso en que sí surja la condición de un planteamiento de intervención ergonómica concreta. Esto, para que ustedes se den una idea, puede ser la resolución 885. Es decir, yo hago el control de la 885, recuerden que tienen cada tipo de posición, por ejemplo, levantamiento de carga, tiene dos planillas. La primera tiene, creo que, 4 ítems y luego tiene otros más. Si de la primera no contestan nada, o mejor dicho, todos le salen no, directamente sale por no, o si de la segunda también usted puede salir por no. Es decir, que usted, hecho el chequeo de la 886, puede sacar como conclusión que no hay, digamos, riesgo ergonómico. O puede ser que determine la planilla de que hay que realizar un estudio ergonómico en algunos de los temas que pueden ser levantamiento de carga, posiciones, gestos y posiciones repetitivas. También, bueno, aparece el tema de bipedestación, etcétera. Todo lo que ustedes vieron en la resolución 886. Cuando sale por sí, es decir, por la necesidad de hacer un estudio, hay que realizar este estudio, siempre referido a las referencias científicas, e implementar, digamos, un modelo de adecuación ergonómica, que sería el plan estratégico de intervención. Ese modelo de adecuación ergonómica es algo que siempre puede ser eventualmente no adecuado o no suficiente o tener algún punto que haya que corregirlo, en fin. Por eso es que no nos tenemos que quedar conformes con haber hecho esa intervención,
sino que tenemos que pasar a dos etapas, una de validación y otra de seguimiento. Las dos, en definitiva, tienen que ver con lo que sería el cuarto paso de la gestión, que es el control, ¿no es cierto? Perdón, el quinto paso de la gestión, el cuarto paso de la ejecución. O sea, en el control, yo hago en este caso tanto la validación como el seguimiento. Es decir, si yo ya lo validé, tampoco me quedo conforme, sino que también tengo que hacer un seguimiento porque puede a lo largo del tiempo aparecer alguna condición anómala, y una de ellas, y la más importante, es cuando detecto una afección temprana, que me lleva a replantearme todo. Bien, sigo un poco más, a ver para abajo. Puede verse que la tarea de análisis ergonómico consiste inicialmente en la determinación, bueno, es un poco, esta es la explicación, está, digamos, le leo esta última parte que, que se sintetiza. Se desarrolla un modelo de adecuación ergonómica del puesto que, tal como puede observarse en los cuadros inferiores del esquema, requieren primero una validación y luego un seguimiento. Resultado posible que resulte necesario que de cualquiera de estas dos instancias surja la necesidad de una definición del diseño ergonómico definido por el puesto de trabajo. Bien, creo que esto está claro. El trabajo que hice para informarle aún fue muy sintéticamente. No puedo avanzar más porque no corresponde. Creo que le viene muy bien a ustedes porque es la síntesis básica de los temas que yo les desarrollo a ustedes. Bien, y acá se termina la introducción teórica. Bueno, yo acá explico cómo hice para gestionar la obtención, y aclaro que me conecté con la RT, y me conecté con los lugares del caso, bueno, no importa. Después lo ven en detalle, ¿no? Y, y luego eh, viene la explicación. Bueno, posteriormente, dado que la empresa tanto, yo la taché, no tiene mucha importancia, pero por la duda lo taché. Tampoco es tan grave que aparezca, ¿no? Acá, por ejemplo, aparece la RT, que es experta, pero no importa. Eh, y acá vienen las contestaciones a los puntos de pericia solicitados. Voy a tratar de hacerle una síntesis. Bueno, le digo así sintéticamente, no voy a seguir leyendo, después ustedes lo van a poder ver, yo lo voy a subir al sistema. Que tanto un empleador, se trataba de dos empleadores, estuvo en un geriátrico, después pasó a otro. Ninguno de los dos tenía nada. Es decir, no tenía ni constancia de contar con servicios de seguridad, ni registro de capacitación, es decir, nada. El artículo 10 del decreto 1338 del 96 obliga al empleador a conservar los registros del servicio de higiene y seguridad y exhibirlos en el caso en que sean requeridos, como en este caso se lo pide un perito, a los fines de acreditar que han tomado las medidas de prevención del caso. Es decir, en esta situación podemos decir que ninguno de los dos puede garantizar o acreditar que ha cumplido con sus obligaciones. Y eso le va en contra, porque la ley lo obliga a acreditar. ¿Me explico? Eso en cuanto a la parte, digamos, relacionada con el empleador. Ahora vamos a la RT. En la RT, acá hice referencias, un segundo, por todo el argumento presente mencionado, surge... bien, acá les hago la siguiente aclaración. Había dos informaciones diferentes. En la demanda decían que yo le comentaba de que levantaba a los ancianos, los ayudaba a bañarse, en fin, toda una serie de cosas. Y en la contestación de demanda dice que no era así, que era así era en cuanto a que realizaban esas tareas, pero las realizaban entre dos. O sea que está reconociendo la exposición ergonómica, porque que la realicen entre dos de ninguna manera impide que el riesgo ergonómico